Esta historia se titula El amigo que perdona, escrito por Dan DeWitt, ilustrado por Catalina Echeverry. Una historia verdadera de cuando Pedro falló y Jesús perdonó. Hace mucho tiempo había un hombre llamado Pedro y su mejor amigo era Jesús. Pedro era pescador, era fuerte y valiente, pero a menudo decía cosas incorrectas. ¿Alguna vez has hablado antes de pensar? Esto es lo que hacía Pedro, una y otra vez. A Pedro le encantaba el pescado. De hecho, una vez él desayunó con Jesús y comieron pescado. ¿Pescado para el desayuno? ¡Qué raro! Pero dejemos esa parte de la historia para el final. Un día, Jesús vio a Pedro y lo llamó para que lo siguiera. ¿Puedes adivinar lo que Pedro estaba haciendo? Así es, estaba pescando. Sígueme y te haré un pescador de hombres, le dijo Jesús. ¿Puedes imaginarte eso? ¿Pescar personas? Jesús explicó que, así como Pedro buscaba peces, Jesús había venido a buscar a personas que necesitaban perdón. A Pedro le encantaba ser amigo de Jesús. Vio a Jesús hacer muchas cosas asombrosas. Una vez, la suegra de Pedro estaba enferma. Jesús la sanó. Otro día, Pedro estuvo a punto de ahogarse en una tormenta. Jesús lo salvó. Poco a poco, Pedro se dio cuenta de que Jesús era más que un amigo. Él era Dios. Él nunca decepcionaría a Pedro. Pero a veces, Pedro sí decepcionaba a Jesús, como la vez que Jesús les explicó a sus amigos que tenía que morir en la cruz, pero que volvería a la vida para ofrecer perdón. Todos ustedes van a huir, van a decir que no son mis amigos, dijo Jesús. Pedro habló de inmediato, lo hacía mucho. Nunca diría eso, contestó Pedro. Pero Jesús le dijo, antes de que el gallo cante en la mañana, dirás 3 veces que no eres mi amigo. Pedro pensaba que nunca diría eso, porque Jesús era su mejor amigo. Cuando los soldados vinieron para llevar a Jesús a la cruz, Pedro sacó su espada para pararlos. Guarda tu espada, Pedro, dijo Jesús. Mi Padre dice que esto debe suceder. Jesús dejó que los soldados lo llevaran a un patio donde lo iban a juzgar. Pedro lo siguió de lejos. ¿No eres uno de los amigos de Jesús?, le preguntó una joven que estaba en la puerta del patio. ¿Qué crees que dijo Pedro? No conozco a Jesús. Era una noche fría, así que Pedro se acercó a una hoguera donde algunas personas se estaban calentando. ¿No eres uno de los amigos de Jesús?, le preguntó alguien a Pedro. ¿Qué crees que dijo Pedro? No conozco a Jesús. Entonces, otra persona se acercó y miró de cerca a Pedro. Sí, eres uno de los amigos de Jesús, ¿cierto?, dijo. ¿Qué crees que dijo Pedro? No conozco a Jesús. Justo ahí, en ese mismo momento,
un gallo cantó. Jesús se dio la vuelta y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, dirás 3 veces que no eres mi amigo. Pedro estaba muy triste. Sabía que había fallado a Jesús una y otra vez. No solo debía encontrar a otras personas que necesitaban perdón, él mismo necesitaba perdón. Pedro se sintió horrible. Salió corriendo del patio y lloró y lloró y lloró. Pedro había decepcionado a su mejor amigo y ahora era demasiado tarde, porque los soldados se habían llevado a Jesús para matarlo. Pero Pedro no se quedó triste, porque Jesús no se quedó muerto. 3 días más tarde fue el primer domingo de resurrección, cuando Jesús volvió a la vida para ofrecer perdón a las personas. Pero, ¿perdonaría a Pedro por haber fallado tanto? Un día, Jesús fue a buscar a Pedro. ¿Dónde crees que lo encontró? Así es, Pedro y sus amigos estaban pescando. Jesús los llamó desde la playa. Pedro saltó del bote al agua y nadó hasta la playa para ver a Jesús. Y aquí es cuando Jesús y Pedro desayunaron pescado. ¿Pescado para el desayuno? ¡Qué raro! Pedro estaba tan feliz de ver a Jesús vivo. ¿Pero Jesús lo perdonaría? Pedro no estaba tan seguro. Tal vez Jesús no querría hablar con él. Tal vez Jesús no querría ser su amigo. Pero sí, Jesús quería hablar con Pedro. Y sí, Jesús quería perdonar a Pedro. ¡Wow! Y como Pedro había dicho 3 veces que no conocía a Jesús, Jesús le dio la oportunidad a Pedro de decir 3 veces: te amo, Jesús. Y así es como Pedro se convirtió en un perdonado pescador de hombres. Pedro pasó el resto de su vida contando a otras personas acerca de su mejor amigo Jesús. Les dijo que si confiaban sus vidas a Jesús, los perdonaría una y otra vez. Estaba dispuesto a ir a cualquier parte para hablar de Jesús, quien lo había perdonado una y otra vez. Y si tú confías tu vida a Jesús, te perdonará también una y otra vez.